Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a seguir trabajando con la estadística. En los vídeos anteriores hemos visto cómo realizar un estudio estadístico completo siempre y cuando se producen agrupaciones de datos, ¿vale? La típica pregunta de ¿cuántos hijos tienes? Pues 0, 1, 0, 1, 3, 7, hay repetición de datos. Pero muchas veces va a pasar que cuando intentemos estudiar una variable, las respuestas que nos van a dar no van a tener repeticiones o van a tener muy pocas. Ejemplo típico, imaginad que de repente nosotros cogemos y le preguntamos sobre la altura en centímetros a varias personas. Fijaos las respuestas que podían darme. Una persona mide 168 centímetros, otra 167, otra 162, otra 160, otra 165, otra 150. ¿Vale? Si os dais cuenta, casi todos los datos que tenemos apenas hay una repetición. Entonces, si yo intentara hacer mi tabla de frecuencias donde pusiera los valores y las frecuencias, ¿vale? Pues me daría cuenta que al intentar ponerlos de manera ordenada, pues no sé, que a lo mejor 150 centímetros solo ha respondido una persona, y que otra persona ha respondido 152, y que otra persona ha respondido 1,55 o 155, y así, y al final la mayoría de los datos serían simplemente de frecuencia 1 o de frecuencia 2 si alguna repetición se produce. Otro ejemplo típico, pues imaginad que hago una encuesta y esta yo voy a preguntar sobre el peso de los individuos, de varias personas, en kilos, ¿vale? O en gramos. Pues fijaos, lo mismo, una persona puede pesar 72 kilos, otra 60, otra 48, otra 74, otra 65. Al final, cuando hiciera mi tabla de frecuencias, pues iba a pasar que otra vez tendría muy pocas repeticiones, la frecuencia absoluta sería 1 tendiendo a 1, y por lo tanto la mayoría de los parámetros estadísticos no funcionarán demasiado bien, y aparte que el estudio sería larguísimo. Entonces, cuando se dan estas situaciones, cuando no hay repeticiones, hay que construir lo que se llama una tabla de frecuencia, pero de datos agrupados. ¿Qué quiere decir eso de datos agrupados? Pues fijaos en este mismo ejemplo que os tenía, el peso. Si yo, en vez de poner esos números que indican la respuesta en peso de cada persona, me invento intervalos, puedo decir, pues quiero ver las personas que están comprendidas entre 20 y 40 kilos, entre 41 kilos y 60 kilos, entre 61 kilos y 80 kilos, entre 81 kilos y 100 kilos, y así, ¿vale? Esto sería lo que se llama unos intervalos donde voy a tomar la muestra. Pues ahora sí que podría tener una serie de frecuencias absolutas, ¿vale? Donde sí va a haber repeticiones, porque a lo mejor entre 20 y 40 kilos hay 3 personas, entre 41 y 62, entre 61 y 80 kilos hay 8 personas, entre 81 y 100 hay 11, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea, que vamos, en vez de coger los datos y contabilizarlos de uno en uno, vamos a hacer un paso previo, que es crear una serie de intervalos, ahora veremos cómo se va a hacer, que me van a permitir agrupar datos y por lo tanto tener frecuencias absolutas mayores de 1, y por lo demás podéis realizar un estudio completamente normal como lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, esa parte del estudio donde vamos a ver ahora pues cómo calcular lo de siempre, desviación típica, recorrido, percentiles, no lo voy a explicar, lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? Os dejo arriba directamente una referencia, echadle un ojo si no lo habéis visto, porque el resto es casi igual. Bien, entonces ya hemos dicho que para agrupar lo que necesito, lo primero es crear los intervalos. Los intervalos, en los libros, en tutoriales por internet, en fin, cada profesor lo explica de una manera, hay varios métodos. Yo voy a explicar pues los dos más utilizados. En primer lugar, son 5 pasos, ¿vale? Vamos a calcular el recorrido de los datos. El recorrido de los datos ya sabemos lo que es. El recorrido es simplemente buscar la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en estos datos de aquí, ¿vale? A ver, yo voy a buscar cuál es el valor más pequeño, 72, 60, 48, parece más pequeño, sigo viendo a ver si hay algún 48 más bajo, nada, 48 es el valor entonces más pequeño. Ahora tengo un 70, va ganando el 70, un 74 va a seguir ganando, 77 todavía es más grande, 81, ahora parece que el más grande es el 81, y no hay ningún valor más grande que un 81. Con lo cual, en este caso, el recorrido, ¿vale?, de esos datos es restarle a 81, 48. ¿De acuerdo? Súper fácil. Recorrido, ya hemos estudiado lo que es, cómo disperso están los datos, y lo hago restando el valor más grande, el más pequeño. ¿Vale? Pues nada, esto es muy fácil. 33, ¿vale? 3 y 3 me llevo 1, 8, 40. Vale, entonces tengo un recorrido de 33. A continuación tengo que decir cuántos intervalos voy a hacer. Dependiendo de lo que leáis por ahí, os van a recomendar 5, 6, 7, a veces 4. El número de intervalos debe ser grande, por lo menos 5. Ahora bien, ¿cómo calculo exactamente los intervalos que voy a utilizar en mi estudio? Pues esos intervalos van a tener que ver con los datos que tenga, ¿vale? Porque si no tengo en cuenta los datos que tenga, a lo mejor hago muchos intervalos o pocos intervalos. Si os fijáis en los datos que tenemos aquí, tenemos 3, 6, tenemos 20 datos, ¿de acuerdo? 20 datos son
los individuos a los que hemos preguntado, pues en este caso, cuánto pesa. Entonces, aquí os he puesto dos métodos. El método Sturges y la regla de la raíz. La regla de la raíz es súper fácil. La regla de la raíz me viene a decir que el número de intervalos que voy a utilizar es simplemente hacer la raíz del total de datos, raíz de 20, y aproximo como aproximaríais con cualquier aproximación al entero más cercano. Si yo hago la raíz de 20, fijaros, aquí tengo raíz de 20, pues eso nos da aproximadamente, vale, si lo ponemos en decimal, 4,47, ¿vale? 4,47, si yo lo redondeo, lo aproximo al entero más cercano, es aproximadamente 4 intervalos. Bien, en vez de utilizar este método, que es un poco menos preciso, se suele utilizar Sturges. Sturges, si os dais cuenta, nos dice que para calcular el número de intervalos tengo que hacer 1 más el logaritmo en base 2 de n. N son el total de datos. Es decir, que en vez de utilizar raíz de 20, yo iría, si hemos dicho que k es como vamos a llamar al número de intervalos, ¿vale? Pues k es igual a 1 más el logaritmo en base 2 de 20, ¿vale? 20 son los datos. Si lo hacéis con la calculadora, pues nada, lo cogemos, 1 más el logaritmo en base 2 de 20. Nos dice que son 5,3 intervalos los que tendríamos que hacer. ¿Bien? Y ahora, fijaos, ¿cómo se redondea? Porque aquí me ha salido un redondeo. Bueno, pues el redondeo siempre se hace utilizando el método de Sturges para que el número de intervalos sea impar. Es decir, aquí me ha salido 5,3. Pues 5,3, si lo redondeo, ¿vale? Si lo aproximo al entero, ¿qué tengo? Pues 5,3 es 5 simplemente. Imaginad que me hubiera salido, por ejemplo, 5,8, ¿vale? Pues 5,8 lo seguiría aproximando a 5. ¿Y qué pasa si me hubiera dado un resultado par? Imaginaos que me hubiera salido 6,1. Pues entonces el redondeo se hace por encima, es decir, 6,1 lo redondearía a 7, ¿vale? Lo importante es que el método de Sturges siempre nos dice que es mejor tener un número de intervalos impares. ¿Bien? Entonces, en este caso, el 1 más el logaritmo en base 2 de 20 se ha leído 5,3, como ha salido un número impar, lo redondeo a 5 y ya sé que voy a hacer 5 intervalos. Bien, una vez que ya tenemos claro que tenemos 5 intervalos que vamos a crear, porque hemos utilizado Sturges en este caso y tengo 20 datos, ¿vale? Lo voy a copiar por aquí. Sabemos que tenemos 20 datos y el número de clases k es igual a 5. Lo siguiente que tengo que hacer es crear los intervalos en sí. Sé que son 5, pero ¿de dónde empiezan y dónde acaba cada intervalo? Y la idea es muy sencilla. Para ello hay que calcular lo que se llama el amplitud del intervalo. En la amplitud del intervalo, lo único que tenemos que hacer es dividir el recorrido, ¿vale? Es decir, lo que hemos calculado antes, entre los intervalos que voy a calcular. Si os acordáis, los intervalos que vamos a calcular son 5, lo acabamos de ver, y el recorrido que lo hemos hecho antes, ¿vale? Que era restar el valor más grande menos el más pequeño, este 81 menos 48, lo hemos hecho antes y nos salía 33, ¿vale? Pues nada, lo único que vamos a hacer es coger y hacer esa división, 33 entre 5. Si yo cojo y hacemos la división, 33 entre 5, nos da pues aproximadamente 6 y pico. Bien, entonces aquí el redondeo que se hace es normal, quiero decir, si me ha salido que es 6,6, pues si redondeáramos aproximadamente sería 7, ¿vale? Aquí el redondeo súper importante que hacemos es siempre hacia arriba, ¿vale? Si me sale 6,2, pongo 7, si me ponga 6,8, pongo 7, siempre hacia arriba para asegurarme que el último valor se incluye en la tabla, ¿vale? El último valor de los datos cae en el último intervalo, pero bueno, lo veis luego en un ejemplo. Lo importante ahora es que se redondea siempre hacia arriba. Entonces, ¿qué información tengo ahora? ¿Qué acabo de conseguir? Pues lo que acabo de conseguir es que la amplitud de intervalo, de cuánto en cuánto va cada intervalo, es que va de 7 en 7. ¿Qué toca ahora? Pues ahora ya sí que nos toca construir los intervalos, ¿vale? Sabemos que tenemos 5 intervalos y los 5 intervalos van de 7 en 7, en este caso de 7 en 7 kilos. ¿Cómo lo hago? Pues me toca ordenar estos datos, las respuestas que me han dado los distintos individuos, ¿vale? Entonces lo voy a ir haciendo aquí para que lo veáis. Primero, ¿qué hacemos? Vamos a poner los intervalos, ¿vale? Sabemos, repito, que vamos a hacer 5 intervalos y que van de 7 en 7. Pues busco el valor más pequeño, que ya lo hemos puesto antes. El valor más pequeño es 48, ¿vale? A partir de 48, el intervalo tendrá que llegar hasta un valor siguiente. Si le sumo 48 a 7, ¿qué tengo? Hasta el 55, ¿vale? Ahora, el siguiente intervalo que irá, pues si sigue en el 55, que es el que he puesto, el siguiente intervalo irá del 55, y le sumo 7, ¿vale? Que tendré 62. Y el siguiente, ¿de dónde irá? De 62, si le sumo 7 al 69. Y así todo. Si os dais cuenta,
Esto tiene un problema, y es que si ya la casualidad de que una persona ha respondido un número que esté en un extremo, por ejemplo, imaginad que una respuesta es 55, pues no sabría dónde poner el 55, si en este intervalo, porque fijaos que va de 48 a 55, o en este segundo intervalo, porque también va de 55 a 62. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que los intervalos empiezan por un corchete, que quiere decir que ese valor primero, el más pequeño, lo puedo tomar, y se acaba en un valor abierto. Abierto quiere decir ese paréntesis que no puedo tomar el 55, de tal manera que si me saliera el valor 55, ¿vale? Yo ya sé que sí o sí 55 tiene que pertenecer a este intervalo, porque fijaos que el corchete indica que el 55 se puede tomar. Es decir, todos los intervalos, ¿vale? Van a empezar cerrados y van a acabar en abierto. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir limpiando todo esto y vamos a hacerlo bien para que lo veáis claro. Ya los datos que me interesaban para crearlos los hemos calculado, es decir, el recorrido, cuántos intervalos quiero, la amplitud de cada intervalo. Pues vamos a ir creándolo bien hecho, es decir, cojo aquí mis intervalos, sabemos que tenemos que hacer 5 y que hemos empezado a partir del 48, ¿vale? Y que ya estamos yendo de 7 en 7, así que el 48 pondríamos corchete, un guión para decir hasta dónde llega, o una coma, depende del libro, hay libros que os van a poner así, con coma, que también es común. Y como le sumamos 7, pues me voy a 55. Paréntesis para decir que el 55 no lo puedo coger. El siguiente valor será desde ese 55 y 7 más hasta 62. El corchete al principio indica que cojo 55 y el 62 paréntesis que no. Luego pongo corchete con 62 para decir que 62 lo puedo coger y si le sumo 7 me voy al 69. Paréntesis. Pongo otro valor de corchete para decir que el 69 lo puedo coger y 7 valores más 76. Y cojo el último valor que es 76 con corchete, que esta queda muy raro, 83. Entonces, si os dais cuenta, yo ya tengo 5 intervalos que tienen una amplitud de 7 en 7. Ahora tendría que hacer la tabla de siempre, esa tabla que utilizamos para calcular, pues, desde xy por fi, xy cuadrado por fi cuadrado, la frecuencia absoluta, la acumulada en porcentaje, lo mismo que hacíamos antes, pero claro, cuando hacíamos esas tablas, os recuerdo, lo que hacíamos era multiplicar los valores, ¿vale? Por las repeticiones que hay. ¿Qué pasa? Que yo las repeticiones, las frecuencias absolutas es muy fácil de contar, porque ahora lo único que voy a hacer es colocar cada valor en su sitio. Pero este valor de xy, yo no puedo multiplicar un intervalo por una repetición. Lo voy a enseñar ahí enseguida. Imaginad que yo cojo directamente y digo, venga, voy a calcular la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que haría? Cogería el 72 y diría, ¿dónde va el 72? Mi 72 va en este intervalo de aquí, porque 69 y 76 está aquí. Pues vamos a poner una marca, ¿vale? ¿El 60 dónde cae? Pues el 60 cae entre 55 y 62. Una marca. Vamos a ir haciendo líneas para que lo veáis mucho más claro dónde va cada valor. ¿Vale? El 48, pues el 48 va en el primer intervalo porque empieza en el 48. Vamos a ir redondeando. El 81 no lo hemos usado todavía. El 74 ¿dónde va? Pues el 74 va en este intervalo de aquí porque va entre el 69 y el 76. El 65 va en este intervalo de aquí que comprende el 68 y el 79. El 53 va en el primer intervalo porque está entre el 48 y el 55. El 65 va en este intervalo de aquí que comprende el 62 y el 69. Seguimos. 58, pues el 58 nos queda aquí. El 77 nos queda aquí. El 55, fijaos, 55, ¿veis? Si no hubiera hecho esto de intervalo abierto y cerrado, el 55 aparece tanto en este intervalo como en este, pero en el intervalo primero, en el de arriba, tiene un paréntesis, que quiere decir que este intervalo no llega a 55, está un poco por debajo. Por lo tanto, el 55 estaría aquí, en el siguiente. 81, que es el siguiente valor, pues en el último, el 74 estaría en este intervalo de aquí, ¿vale? Voy rápido porque son las marcas. El 77 estaría aquí, 65 estaría aquí, 71 estaría en este intervalo, el 49 estaría en el primero, el 64 estaría en este de aquí, voy a hacer una raya cuando llegue a 5, que es más rápido de leer. El 74 estaría aquí, y ahí tengo 5, el 63 estaría aquí, sexto, y el 59 que estaría aquí. Con todas, que siempre de poner palitos, lo sustituyo por valores, aquí tendría 3, aquí tendría 4, aquí tendría 6, aquí tendría 5 y aquí tendría 2 repeticiones, ¿vale? Si sumáis 3 más 4 es 7, 7 y 6 13, 13 y 5 18 y 2 20, están todos valores. Entonces, si yo ahora intentara calcular xy por fi, ¿qué uso de x? Es decir, ¿qué valor voy a utilizar para calcular todo lo que necesito que hemos visto en los vídeos anteriores y sacar todos los parámetros estadísticos? Aquí no hay un valor en concreto. Yo no puedo decir que aquí quiero usar, no sé, imaginad, entre el 48 y el 55
Pues el 49, porque no es verdad, hay más valores. Pues para eso se crea un valor adicional, que es lo que se llama la marca de clase. La marca de clase la vais a ver normalmente representada con la letra MC. Y la marca de clase no es nada más que el valor medio de ese intervalo. Es decir, si yo quiero calcular la marca de clase del intervalo 48, 55, pues lo que voy a hacer es 48 más 55 y eso lo parto entre 2, ¿vale? Simplemente cojo el intervalo y lo divido entre 2. Si yo cojo mi calculadora, 48 más 55 y lo divido entre 2, pues me sale que la marca de clase es de 51,5, ¿vale? Pues ese es el valor, no pasa nada si salen decimales, que voy a utilizar luego para hacer todos los cálculos de la tabla. Si me cojo el siguiente, la marca de clase es 55 y 62, haría lo mismo, hacemos la media, 55 más 62 y lo divido entre 2 y sé que la marca de clase es de 58,5. Y voy a hacer uno más, aunque esto tiene truco, cojo el siguiente intervalo, 62, 69, pues 62 más 69 dividido entre 2 me sale 65,5 y no sé si os estáis dando cuenta, ¿vale? 58, que realmente de una marca de clase a otra marca de clase, en este caso está viendo 7, de 51,5 a 58,5 es 7, de 58,5 a 65,7 es 7. ¿Por qué? Porque es la amplitud, es decir, no tenéis que calcular realmente la marca de clase en todo. Como sabemos que la amplitud de cada intervalo es 7, lo único que tenéis que hacer a cada marca de clase, una vez que calculéis la primera, sumarle 7, es decir, 65 más 7, ¿vale? Eso me da 72,5. Y más 7, esto me da 79,5. Si, por ejemplo, compruebo aquí, 76 más 73, pues 76 más 83, lo divido entre 2, fijaos que me sale 79,5. Es decir, que solamente vamos a calcular la primera marca de clase y para calcular las demás, pues sumamos su amplitud y ya está. El resto se hace exactamente igual. Es decir, para realizar un cálculo o un estudio completo estadístico, cuando tengo la necesidad de agrupar datos por tener repeticiones, lo único que voy a hacer es dar dos pasos previos. Primero, construir los intervalos, que es el paso que es un poco más largo, porque tengo que tener en cuenta esos 5 subpasos, ¿vale? Ahora lo repetiremos en un par de ejercicios. Y luego calcular las marcas de clase, ¿vale? Calculo la primera marca de clase y a partir de ahí calculo todas las demás sumando la amplitud. Y esta marca de clase es exactamente lo mismo que vamos a utilizar como XY, como el valor para realizar todos los cálculos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Lo que os he dicho va a ser cortito porque simplemente era explicaros la teoría de cómo construir sus intervalos para los datos agrupados. No os preocupéis que el vídeo siguiente da precisamente un par de estudios completos donde ya pues será mucho más largo porque hay que calcular todos los parámetros estadísticos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais el like para que lo sepa, os suscribís y por favor comentad. Gracias por verlo y hasta el próximo.